Leo. Una voz de mujer me distrajo. Primera persona. ¿Tenés ganas de entrar y tomar algo conmigo? La miré sin animarme a responder, sin idea de lo que esperaba que respondiese en esa situación. Hoy no puedo recuperar, primera persona, la imagen vista por aquel adolescente, sino la impresión que recibió, impresa en la memoria. Habituado a criaturas cinematográficas, inexperto en personas de esa vida que otros llamaban real, la mujer le pareció rubia. Ya estamos en la tercera persona. Aunque ahora se me ocurre, vuelvo a la primera persona, que tenía el pelo pintado de color amarillo, así como sospecho, seguimos con la primera persona, que sus facciones regulares fuertes estaban dibujadas por el maquillaje en una piel fatigada. Era alta, o le pareció alta al chico que debió levantar la mirada para enfrentarla. Nada de su ropa debió llamarle la atención, tercera persona, porque nada de ella recuerdo yo hoy. Escúchame, querido, veo que sos todo un caballerito. Voy a ser franca, en este bar no dejan entrar mujeres solas. Acompáñame, te sentás conmigo en la misma mesa, tomás lo que quieras. Yo tengo que esperar a un amigo y no sé a qué hora va a llegar. El chico, tercera persona, asintió sin una palabra. A pesar de la diferencia de altura, la mujer pasó un brazo alrededor del suyo, como él había visto hacer a parejas mayores cuando paseaban por la calle. Ya habían atravesado la puerta cuando ella se inclinó para besarlo en la mejilla y susurrar: me llamo Elvira. Él habló por primera vez para decirle que se llamaba Víctor. Se sorprendió de oír su voz. Como correspondía a su edad, estaba cambiando y era capaz de los agudos más ingratos. En ese momento, sin embargo, había logrado un tono grave que lo halagó. Bueno, Víctor, el personaje durante toda la novela, va a oscilar entre esa primera y esa tercera persona. En la segunda parte está trabajando de portero nocturno en un hotel en París y se hace llamar Pablo. En fin, quería citar este fragmento de una novela propia, no porque por egotismo, sino porque hablo de lo único que conozco, que es de mi trabajo. Me parece que en ese vacilar entre primera y tercera persona es una vacilación que permite ver que yo es otro en el momento en que lo escribo. En el momento que pongo la palabra, el pronombre yo en una página, deja de ser un reflejo de mi persona, es una tercera persona, es un personaje de ficción o es un yo ficticio en el caso de un ensayo de una escritura que pretenda no ser ficción, aunque tengo mis dudas sobre hasta qué punto lo que pueden llamarse crónicas y ensayos no participan en un grado importante de la ficción. Decía que no nos importaba que no debía importarnos la intención de Rimbaud cuando escribió Yo soy otro, pero quiero recordar que esa frase figura en una carta de Rimbaud a un amigo, Paul de Meny, fechada el 15 de mayo de 1871, es decir, cuando Rimbaud tenía 17 años de edad. Es algo que creo que conviene tener en mente. Traduzco parte de la carta, porque yo es otro. ¿Qué culpa tiene el cobre si un día se despierta convertido en clarín? Para mí es algo evidente. Asisto a la eclosión, a la expansión de mi propio pensamiento. Lo miro, lo escucho, lanzo un golpe de arco, la sinfonía se remueve en las profundidades o entra de un salto a la escena. Creo que Rimbaud, evidentemente mucho antes de Freud, está hablando de lo que, mucho después de Freud, iba a serlo un autor frecuentado por los surrealistas. Y que cuando habla de ese sabio desarreglo de los sentidos que tanto le iba a gustar citar a André Breton, está hablando nada más o nada menos que del inconsciente, pero en su dimensión poética. Yo, por ejemplo, he leído mucho, cuando tenía 20, 25 años, a Freud, pero nunca me he analizado ni me he interesado en analizarme porque
La práctica del análisis me parecía ligada a una idea de terapia, a una idea de sanación, y intuía ya entonces que si yo iba a trabajar con algo, iba a trabajar con mi enfermedad, o con lo que el análisis hubiera considerado enfermedad. Y lo que me interesaba en Freud era la literatura, la exploración de territorios desconocidos. Quiero recordar, por otro lado, que Freud, el único premio que tuvo durante su vida fue un premio Goethe literario, muy temprano en su obra. Y ya sea desde la civilización y sus descontentos hasta ese último libro extraordinario que se llama Moisés y el monoteísmo, esa división entre quienes estuvieron antes de Freud y quienes vinieron después, en el caso de Rimbaud, yo soy otro, yo es otro, lapsus interesante, no puedo escapar de esa primera persona, y dije yo soy, yo es otro, y la admiración de los surrealistas por su sabio desarreglo de todos los sentidos, interviene como una cesura, como una fecha decisiva, Freud. Quiero leer ahora, porque yo he trabajado mucho con citas, desde Vudú Urbano, aquel libro que Alberto mencionó, en adelante, las citas son para mí, creo que escribir no es tan diferente de leer, creo que es algo que mamé sin darme cuenta de Borges, evidentemente, y las citas para mí son parte, a veces no citada, no reconocida como cita, de lo que escribo. Quiero citar un poema de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, como todos ustedes saben, autor de una obra considerable bajo 4 nombres distintos, llamados heterónimos. Leo el poema de Pessoa. Viven en nosotros innúmeros. Si pienso, siento, ignoro quién es que piensa o siente. Soy tan solo lugar donde se siente o piensa. Tengo más almas que una. Hay más yo que yo mismo. No obstante, existo, indiferente a todos. Los hago callar. Yo hablo. Los impulsos cruzados de cuanto siento o no siento disputan en quién soy. Los ignoro. Nada dictan. A quién me sé. Yo escribo. Esta reivindicación del yo en cuanto escritor, que diría pone orden o supera o se desentiende de toda esa multiplicidad de personas que en él se disputan, es casi, no diría una impugnación del yo es otro que Rimbaud, pero su reivindicación y superación en el hecho de escribir. Quiero decir que hay entre todos estos vaivenes de la noción del yo escrito, ya sea primera persona que se convierta en tercera, transparencia que permite habitarla o no, hay una suerte de vaivén entre una noción romántica, creo yo, y una clásica, para usar términos de la historia literaria, que creo que todavía mantienen alguna vigencia, y digamos, nuestro ciego infalible que evocó Alberto, con su desconfianza por la identidad de los autores y creer que solo existe en la literatura como una vasta obra escrita por una cantidad de amanuenses cuya individualidad realmente desaparece con el correr del tiempo, con su desconfianza hacia el tiempo histórico, hacia la experiencia psicológica, está del lado de un clasicismo que inesperadamente coincide con ese yo es otro de Rimbaud. Para mí las palabras más, no sé si más importantes, no es la palabra que me gustaría usar, yo diría las palabras más decisivas como impulso para un escritor de toda la literatura argentina son las últimas palabras de un relato de Borges, Emma Suns. Cito: la historia era increíble, en efecto, pero se impuso a todos, porque sustancialmente era cierta.
Solo eran falsas las circunstancias, la hora y 1 o 2 nombres propios. En 1 o 2 nombres propios, 1 o 2 autores, la obra, la historia puede ser la obra literaria, y hasta dónde hay mentira, hasta dónde hay verdad. Y aquí quiero volver a mi pequeña experiencia personal, en cuanto creo que en el momento de estampar yo en la página y convertirlo en una tercera persona, me siento mucho más libre de contar alguna experiencia personal y modificarla. Modificarla no es mentir en el sentido en que la mentira tiene algo delictivo, que pretende obtener algún provecho. Es modificar la realidad en un sentido que tal vez corresponde a los deseos no realizados. Si yo cuento una historia donde la circunstancia de base es, comillas, autobiográfica, cierro comillas, y le agrego cantidad de elementos que no lo son, que no son autobiográficos, pero que me hubiera gustado que lo sean, que el encuentro con una persona haya tenido consecuencias que no la tuvieron, que mi conducta haya sido mucho más elegante, heroica o novelesca de lo que lo fue en la realidad, estoy siendo veraz. Estoy siendo veraz no con la baja realidad de lo que aconteció, sino con mis deseos. Y esos deseos, lo imaginario, sabemos que es parte de la realidad y que lo imaginario del individuo es parte de su identidad. Es decir, que ese yo, que supuestamente está mintiendo, entre comillas, está siendo fiel a una identidad imaginaria que es la verdad de sus deseos. Eso me lleva a una cita que he puesto muy a menudo en ese lugar donde uno se confiesa más que en la vida vivida, que es Facebook. Creo que en Facebook ponemos muy a menudo las cosas que no nos atrevemos a decirle a una persona, y porque sabemos que esa persona lee nuestra página de Facebook y va a saber que eso que estamos poniendo en la página está dirigido a ella. No necesitamos decírselo, que sería incómodo para uno y seguramente le daría a la persona el halago de saber que estamos dolidos por ella. En cambio, puesto en la página de Facebook, tiene la dudosa objetividad de una cita. Es una cita nada menos que de un romántico bien siglo XIX, que es Alfred de Musset. Es una cita de su obra de teatro Con el amor no se juguetea. Voy a leer la cita que generalmente pongo todos los meses de enero en Facebook. En el amor a menudo nos engañan, a menudo nos hieren, a menudo somos desdichados, pero amamos. Y cuando estemos al borde de la tumba y miremos hacia atrás, podremos decir: sufrí a menudo, a veces me equivoqué, pero amé. Soy yo el que vivió, y no un personaje ficticio creado por mi orgullo y mi aburrimiento. ¿Quién es el personaje ficticio creado por mi orgullo y mi aburrimiento? El que me veo obligado a representar en el contexto de la vida social, muy a menudo, porque el orgullo me impide demostrar una herida y porque el aburrimiento me impide abandonar el comercio social. Y soy yo el que vivió en esa cita de Musset, me lleva de vuelta al yo imaginario, que es el que escribe. Una teoría, una sensibilidad romántica ha dicho a menudo que
se escribe, se crea, se hace arte para colmar una ausencia. Esa ausencia, cierta o no, es el vacío central que para mí da su fuerza a las obras literarias más importantes a mi manera de entender. Puede ser la ignorancia de la ley en Kafka, puede ser el misterio central en Henry James. Nunca sabremos qué pasó entre los niños de Otra Vuelta de Tuerca y los institutores fantasmales, pero podemos sospechar lo peor y cada uno puede sospechar a su gusto, porque no está dicho. La ausencia de Proust, del Marcel, que descubre la homosexualidad de todo el mundo que lo rodea y nunca menciona hasta qué punto esa homosexualidad lo atañe. Quiero ir finalmente a 3 o 4 citas que tienen que ver con ese paso del tiempo y que para mí tienen que ver con llenar esa ausencia, que es lo que impulsa a escribir o a crear. Digamos, sabemos que se escribe o se hace arte, se crea, lo que sea, porque se ha leído, se ha visto obras de arte y hay un principio de imitación. Ahora, esa imitación, evidentemente, que yo creo que es esencial en toda obra, es una imitación que corresponde a quien imita y por lo tanto lleva la traza del yo convertido en tercera persona una vez que ha creado, que imita. Pero al mismo tiempo, en esa imitación yace el principio total de vacilación entre yo y tercera persona. Las 3 citas, bueno, una ya la he hecho, la de Borges, la del final de Massús. Otra que me gustaría traer es una muy famosa, demasiado famosa tal vez, que es de Walter Benjamin. Nada de lo que ha ocurrido debe ser considerado perdido para la historia, es decir, las heridas, las rajaduras, todo aquello que incluso en los años de hegemonía de la teoría, los años 70, se despreciaba con el nombre de anecdótico y que para mí es la base de toda literatura. Por eso escribí Un Museo del Chisme, luego le hice luego Un Museo del Chisme. Nada debe ser perdido para la historia, considerando historia como un archivo interminable de desastres humanos. Otra cita: esas heridas que cierran con el tiempo son las que guardan todo el veneno. Herbert Marcuse, Héroes y Civilización. En rima con esta cita, hay cosas que nunca acaban de pasar. Silvino Campo en Conversación. Y finalmente, una que he utilizado en mi película Nocturnos y con una falsa atribución. Porque la atribuí a Godard, porque la encontré en un film de Godard que se llama Jean-Luc Godard, por Jean-Luc Godard. Pero Godard, que es un maestro en el arte de apropiarse de las citas, no me había dado el origen, que otras personas me lo descubrieron. Así que voy a empezar por decir que yo lo puse en mi film Nocturnos, atribuyéndoselo a Godard. Godard no lo atribuyó a nadie y lo dijo en su película Jean-Luc Godard por Jean-Luc Godard, por las citas de Faulkner, de William Faulkner, y está en El Sonido de la Furia. El pasado no ha muerto, ni siquiera ha pasado. Bueno, con esto quisiera dejarlos con algunas preguntas. No tengo respuestas que dar, pero quiero compartir con ustedes algunas de mis experiencias de escribiente y algunas de mis dudas, que también son de escribiente. Nada más.